el uso de los dones espirituales. El uso de los dones espirituales. Y dijimos que en la forma en la que la Iglesia, los creyentes, debemos usar los dones espirituales, en primer lugar era con humildad, sin altanería, con amor sincero. Si tengo todos los dones que existan, pero no tengo amor, es inútil, no vale nada el uso de esos dones. Así que con diligencia para Dios y terminamos con gozo, perseverancia y oración. ¿Verdad? Eso fue lo último que estuvimos estudiando. Pues continuamos esta tarde con los 3 últimos, la forma en la que la Biblia nos enseña que debemos usar nuestros dones. Y vayamos a Romanos capítulo 12. Es un capítulo especial donde se nos enseña acerca del uso de los dones. Otro capítulo es 1 Corintios 12 y en Efesios 4 y en 1 de Pedro 4. Esos son los 4 pasajes bíblicos principales, no los únicos, pero son los principales en el que se nos enseña acerca del uso de los dones. Y en Romanos capítulo 12, el uso de los dones se nos presenta como el propósito o la razón por la que hemos sido salvados. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y por medio de la renovación de nuestra mente debemos transformarnos, y a partir de ahí, en el versículo 3, se nos muestra la gracia de Dios que hemos recibido cada uno, en diferentes ministerios, en diferentes dones. Versículo 6, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Y ahora habla ahí acerca de una serie de dones, y después todo el contexto posterior. Los siguientes versículos, a partir del versículo 9, tienen que ver con cómo vivir una vida agradable a Dios, pero en el uso de los dones también. Todo está relacionado en cómo debemos usar los dones para la gloria de Dios. En amor, versículo 1, sin hipocresía, siendo afectuoso, no perezoso, como hemos estado viendo, gozoso en la esperanza, versículo 12. ¿Y qué dice el versículo 13? Es otra forma en la que debemos usar los dones. Dice el versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que se nos llama a usar los dones por medio de la ofrenda y la generosidad. Es decir, el uso de nuestros dones en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, requiere que lo hagamos con un acto de generosidad, incluido nuestra ofrenda en lo material. No solamente servimos al Señor con lo que hacemos, servimos al Señor con lo que tenemos. Y servimos al Señor con lo que tenemos. A veces la práctica del uso de los dones implica que vamos a contribuir para las necesidades de los santos, y esto es para las necesidades de los creyentes, y practicando la hospitalidad, es decir, siendo generosos. El uso de los dones se caracteriza porque vamos a practicar con generosidad y participar en las necesidades de nuestros hermanos, que en ocasiones implica la ofrenda. Observa que el versículo 8, Romanos 12:8, dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. Así que hay algunos dones que implican que el creyente es capacitado para ofrendar con generosidad para la necesidad de los creyentes. Ahora, no significa que el que ha recibido los dones de dar sea el único que dé, sino que vemos en la Escritura que hay personas que Dios ha capacitado con un don especial para cubrir las necesidades de los santos, pero no toda esa necesidad se cubre por su propia ofrenda, sino que administra las ofrendas de otros creyentes. Eso se ve en 2 de Corintios, se ve también en Filipenses, cómo Pablo recibe ofrendas de las iglesias para que otros administren esas ofrendas, para que otros puedan ejercer su don de dar. Así que a veces no usamos las ofrendas para ejercitar nuestro don, sino para que otros que han recibido el don de administrarlo puedan ejercitarlo. Así que nuestras ofrendas, nuestra generosidad delante del Señor va a ser la forma en la que otros hermanos van a poner en práctica sus dones para el beneficio de la congregación. Así que contribuyendo a la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad es el uso de nuestros dones espirituales con ofrenda y con generosidad. En sexto lugar, con bondad, sin rencor y con disposición pacífica.
Usamos nuestros dones porque debe surgir de un corazón bondadoso, un corazón transformado, un corazón regenerado que actúa para el bien. No practicamos nuestros dones para el mal. Como en otras ocasiones se puede ver que alguien practica sus dones, pero para el mal de otras personas. Mira lo que dice ahí en el versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbón encendido amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. De nuevo observa que tiene que ver con el ejercicio de los dones en una muestra de bondad y amor hacia aquellos a los que servimos, incluyendo a aquellos que han hecho mal hacia nosotros. Usamos los dones para la gloria de Dios sin una actitud de venganza y sin rencor, sino disposición pacífica. Cuando escribe Filipenses, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel, ¿verdad? Y mira lo que dice en el primer capítulo. Pablo está en la cárcel por defensa del Evangelio. Dice, versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia. Pablo está preso a causa del Evangelio. Y esta iglesia en Filipo ha participado con Pablo de ofrendas. Al final, en el capítulo 4, él agradece las ofrendas que ha recibido de su parte. Pero observa qué sucede en el versículo 12. Y quiero que sepáis, hermanos, circunstancias en que me he visto y cuáles son esas circunstancias. Lo acaba de decir, en la cárcel, en la persecución, habiendo sido entregado en la cárcel por predicar el Evangelio. Pues estas circunstancias han redundado en mayor progreso del Evangelio. Esto es lo contrario de lo que hubiéramos pensado. Pablo está predicando y ha sido llevado a la cárcel. ¿Esto va a frenar el Evangelio? Y Pablo dice, no, esto ha hecho que el Evangelio crezca. Y mira lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, y observa ahí la mayoría de los hermanos, ¿por qué dice la mayoría? ¿A qué se refiere la mayoría? ¿A todos los hermanos? Bueno, un gran número de hermanos, pero no todos. Mira lo que dice. Un gran número de hermanos, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Dice versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, dice que, aun por envidia y rivalidad, pero otros también lo hacen de buena voluntad. Es decir, aquí puedes ver que el uso de un don como el de predicar el Evangelio puede ser movido por un corazón ¿qué? Rencoroso, envidioso. Así que algunos predicaban pensando que eso añadía más sufrimiento a Pablo. ¿En qué sentido? Bueno, ellos pensaban que Pablo estaba en el ministerio con la misma actitud y de buscar la notoriedad. Mira lo que dice el versículo 16. Esto lo hacen por amor. ¿Quiénes? Los que predican el Evangelio, predican a Cristo de buena voluntad, ¿verdad? De buena voluntad, esto lo hacen por amor. ¿Y qué sigue diciendo? Sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos, versículo 17, aquellos, ¿quiénes son esos aquellos? Los que lo predican a Cristo movidos por la envidia y movidos por la rivalidad. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pensando que Pablo, cuando está prisionero y no puede predicar, está angustiado al ver que otros sí predican y él no. Así que el punto es que hay personas y nosotros en algún momento podemos estar ejerciendo un ministerio de manera rencorosa, con rivalidad hacia otros. Ha sido no solamente una verdad suficiente que la palabra de Dios nos lo dice,
sino que ha sido también en la experiencia en la iglesia, en el pastorado y en la vida cristiana, que hemos visto testimonios de esta forma de servir. Personas que sirven, pero su motivación es la rivalidad con otros. Y buscan servir más, y buscan servir por encima de otros, y su corazón está movido por la envidia, por el rencor, no por la bondad, sino por la maldad. Así que los dones se convierten en un instrumento del pecado que tienen en su corazón para hacer mal a otros, aparentando que están sirviendo a Dios. En la instrucción bíblica no debemos usar los dones con un corazón envidioso, rencoroso, de confrontación y con un corazón de maldad. Así que tenemos que estar buscando, como hemos dicho en Romanos 12, del 17 al 21, que debemos usar los dones con bondad, sin rencor y con disposición pacífica. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres, y eso incluye en el contexto del ministerio, del servicio, de nuestros dones. Qué bueno que un hermano pueda servir, y que si el hermano sirve en algo que yo puedo hacer, también me goce con que el hermano lo haga y que en otras ocasiones yo pueda hacerlo y que ambos podamos colaborar y participar y contribuir juntos, pero no con una actitud de rivalidad, cuando eso lamentablemente sucede en muchas ocasiones. En último lugar, el uso de los dones pueden ser perfeccionados en dependencia del Espíritu Santo. Los dones pueden ser perfeccionados en dependencia del Espíritu Santo. Es decir, hemos recibido dones que por medio del uso, estos dones van a ser perfeccionados, porque nosotros vamos a ser santificados en este proceso. Vayamos al siguiente punto, acerca de los dones milagrosos. En primer lugar, las características de estos dones. ¿Por qué vamos a hablar acerca de los dones milagrosos? Porque habíamos dividido, o veíamos que la Escritura nos muestra dos divisiones acerca de los dones. ¿Cuáles eran estas divisiones? Los dones milagrosos temporales y los dones ministeriales permanentes. Y los dones milagrosos temporales necesitamos saber sus características y acerca de ellos para no caer en confusión. Estas son las características de los milagros, no de los dones, sino de los milagros en el Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento vemos milagros, vemos estas características que deben entonces estar coordinadas con un don de milagro. En primer lugar, las características de los milagros en el Nuevo Testamento se muestran que no eran en secreto, sino en público. Y míralo ahí en Hechos capítulo 4, versículo 14 al 16. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos, ¿qué dice? Es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Así que lo que está observando es que los milagros en el Nuevo Testamento tienen el propósito de dar testimonio del Evangelio que se está predicando. Es más, ellos, los que están oponiéndose al Evangelio, a la iglesia, están buscando cómo negar estos milagros, y el hecho de que haya sido un milagro hecho en público ratifica la evidencia o la eficacia del milagro. ¿Por qué decimos que los milagros se han hecho en público y no en secreto? En muchas ocasiones, aquellos que hoy día o después del tiempo de los apóstoles siguen diciendo que hay dones milagrosos, una característica de eso es que ellos hacen ciertos milagros en secreto, en privado, y afirman tener poderes milagrosos por el testimonio de algunas personas que en privado han sido sanadas. No solamente en este espectáculo que hacen milagros ahí de repente a alguien que no podía andar o que tenía una enfermedad, ya por fin está sanado en el escenario, sino que en muchas ocasiones estas personas afirman que son sanadores porque han hecho estos milagros en secreto, pero vemos que las características de los milagros en el Nuevo Testamento son milagros hechos en público, o por lo menos con testigos. ¿Recuerda que Jesús llegó a resucitar a la hija de Jairo? Cuando llegó Jesús
Se encontraron tal cantidad de personas que estaban allí velando por la muerte de la niña, que cuando Jesús dijo, esta niña no está muerta, sino duerme, no es que no estuviera muerta de verdad, sino que él estaba mostrando que esta muerte no una muerte definitiva, sino que Dios tenía capacidad para resucitarla, y se utiliza la palabra dormir para mostrar el poder que Dios tiene de hacer resucitar a un muerto. Y los que estaban allí, ¿cómo respondieron? Se burlaron de él. Así que Jesús dijo que todo el mundo saliera de allí y solamente entró donde estaba la niña. ¿Con quién? Con 3 de sus discípulos y con el padre y la madre. Así que Jesús sí echó a los incrédulos, a los que eran opositores, y Jesús hizo el milagro con personas en privado, pero no era un secreto, sino que había testimonio, habían testigos. Y los padres pudieron ver el ejemplo fiel de este milagro. La segunda característica de los milagros es que no eran progresivos ni dudosos, sino eran inmediatos e irrefutables. No eran progresivos ni dudosos, sino que eran milagros inmediatos e irrefutables. Es decir, no empezó a sentirse mejor. Los milagros en el Nuevo Testamento no mejoran a la persona, los sana de manera inmediata. Marcos capítulo 1, versículos 41 y 42. Marcos 1, versículos 41 y 42. Dice el versículo 40. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y observa esa palabra en el versículo 42. Al instante. Esto es inmediatamente. La lepra lo dejó y quedó limpio. Ahí no se está diciendo que en el momento empezó a curarse, sino que en el momento estaba curado. Cuando dice la lepra lo dejó y quedó limpio, es un milagro instantáneo, un milagro inmediato y un milagro que no puede ser refutado, que no puede ser puesto en duda. Mira Juan capítulo 11. Otro texto que tenemos ahí para ver este ejemplo de los milagros, que son milagros que no son progresivos, no son causa de duda, son milagros inmediatos. Juan 11, versículo 41. Dice Juan 11, 41, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas. Esto no significa que estaba enrollado en vendas, sino que sus pies y sus manos estaban atados, de manera que podían mover el cadáver. Estaban un pie con el otro atado, pero les permitía mover los pies. Lázaro pudo salir, pero dijo Jesús, le dijo desatarlo y dejarlo ir. Por tanto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que el testimonio de la resurrección de Lázaro fue un testimonio de un milagro en el que era irrefutable y que provocaba que muchos creyeran en Cristo porque fue inmediato. No fue un proceso ni fue dudoso, sino que causó una gran conmoción por lo sobrenatural de este milagro. La otra característica de los milagros del Nuevo Testamento no eran temporales, sino que perduraban en el tiempo. No eran temporales, sino que perduraban en el tiempo. No nos referimos al punto anterior, que no eran progresivos, que era poco a poco iba curándose, poco a poco iba resucitando, poco a poco iba recibiendo la vista.
No, nos referimos a que cuando eran sanados de esa enfermedad, eran sanados de esa enfermedad para siempre. Ese milagro perduraba por tiempo. No es que como a día de hoy muchas personas dicen, mira, tal persona me ha sanado porque yo sufría de lumbago y ahora ya no me duele. Pero dentro de un mes otra vez tengo el lumbago y necesito otra vez otro milagro. Y no son milagros según la enseñanza bíblica. Porque según la enseñanza bíblica vemos que estos milagros perduraban en el tiempo. Por ejemplo, vamos a ver Mateo, capítulo 8, versículos 1, 2 y 3, dice ahí, y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Así que ahí tenemos de nuevo el testimonio de un milagro que era con el propósito de dar testimonio duradero de haber sido curado para siempre de esa enfermedad. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Y dice, y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús cayó sobre su rostro, y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por su purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Versículo 15, mira lo que se enfatiza. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Así que lo que estaba mostrando es que la durabilidad, la eficacia de estos dones aumentaba su fama porque eran milagros que perduraban en el tiempo. Eran milagros que perduraban en el tiempo. Mira el capítulo 17 de este mismo evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 11. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. Así que vemos aquí los milagros de una enfermedad duradera, y se muestra ahí en el hecho de que le dice, ve y muéstrate al sacerdote, como dice la ley de Moisés. ¿Por qué le mandaba a Jesús que fuera al sacerdote? Porque era una enfermedad que requería confirmación de limpieza total para que no se extendiera. Así que era una curación completa y debía ser certificado por el sacerdote y mostrada la ofrenda para testimonio de Dios. Otra característica de milagros. Los milagros en el Nuevo Testamento no siempre estaba acompañado de salvación. No siempre estaba acompañado de salvación. ¿Qué quiere decir? Bueno, encontrarse con muchos que son engañadores acerca de estos milagros. Ellos dicen que los milagros se muestran por medio de la fe que la persona que recibe el milagro tiene. Entonces, solo los creyentes tienen los milagros en conformidad con la fe que han recibido. Pero en el Nuevo Testamento encontramos personas que han recibido milagros, pero no van acompañados de salvación. Por ejemplo, lo acabamos de leer. Ahí en este capítulo hemos visto estos 10 leprosos que han sido curados, pero uno ha mostrado fruto de alabanza, de adoración, de salvación. Los otros 9, ¿qué hicieron? Probablemente recibieron este milagro y no agradecieron a Cristo por este milagro.
sino que volvieron a sus casas probablemente como fruto de volver a recuperar la vida que tenían. Así que hay personas que reciben el milagro y no necesariamente va acompañado de fe. Pero mira ahí en Lucas capítulo 17, versículos 17 y 19. O en Juan capítulo 6. Acompáñame ahí a Juan capítulo 6, versículo 66. Y dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Esto qué significa? Pues eran personas que aparentemente eran discípulos de Cristo, pero no eran verdaderos. Un verdadero discípulo no se aparta de Cristo para volver a su antigua vida, sino que en realidad nunca fue un verdadero discípulo de Cristo. Y esto sucede con muchos que habían recibido estos milagros. Personas que habían seguido a Cristo por los milagros, pero después cuando escuchan su enseñanza, dejan de seguir a Cristo porque no eran verdaderos creyentes. Otra característica de los milagros en el Nuevo Testamento. No siempre el beneficiado tenía fe. Es algo parecido a lo que acabamos de decir. No siempre el beneficiado tenía fe. Es decir, había personas que eran sanados, pero la persona que llegaba no se caracterizaba por tener una fe genuina. Mira Marcos capítulo 5. Vayamos ahí a Marcos capítulo 5. Y dice ahí en el versículo 41, y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Y esta reacción de estar atónitos, según el texto original, esa palabra, quedaron atónitos, es que no podían creerlo. No tenían fe para creer que Dios podía haber hecho esto. Jairo, cuando fue a buscar a Jesús, ¿qué fue? A buscar a Jesús porque su hija ¿Estaba qué? Estaba enferma. Jairo fue para que la sanara, no para que la resucitara. Y le dijeron, oye, no me moleste más, maestro, porque ya tu niña ha fallecido del todo. Y Jesús llegó, resucitó, y Jairo quedó atónito. Y los que estaban allí quedaron atónitos. Es decir, ellos no podían creer lo que Jesús estaba haciendo. Pero vemos entonces que no siempre el que se beneficia de este milagro tenía una fe para creer en el poder de Dios. Y por último, nunca tiene el propósito de enriquecimiento. Este es el último. Hechos capítulo 8. ¿Recordáis que se enseña en Hechos capítulo 8? Ahí está Pedro y Juan predicando y sanando, pero le viene un mago llamado Simón y quiere tener los poderes milagrosos de Pablo. Y dice ahí, versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Y ese que tu plata perezca es porque se pagaba con plata, no es que era mexicano. Así que aquí Pedro muestra que él, teniendo este don dado por Dios sobrenatural, él no lo usa para enriquecerse personalmente. Pero vemos el contraste de otro, que quería recibir el don espiritual, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para hacerse más rico. Voy a invertir, le voy a pagar para que me dé ese don, porque piensa que ellos van a desear el dinero y están en este ministerio igual que él, Simón, está por dinero. Y él va a hacerse rico porque esto es lo que él antiguamente hacía, este hombre. Así que versículo 21, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Así que este hombre no se arrepintió, ¿verdad? Él decía, no me echéis un mal de ojo, quitarme ese mal de ojo. Rogad vosotros por mí. Así que se muestra aquí que el don que Dios da nunca tiene el propósito del enriquecimiento de aquellos que recibieron ese don. Para la semana que viene, si Dios quiere, continuamos acerca de estos dones. Señor, te damos gracias por enseñarnos en tu palabra la importancia del uso de nuestros dones bíblicamente. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a crecer en el conocimiento de ti y también examina nuestros corazones. Muéstranos cuál es la motivación de nuestros corazones
a la hora de servirte o de no servirte. ¿Por qué no te servimos como tú quieres? ¿Y por qué estamos sirviendo de una manera inapropiada? Y queremos pedirte, Padre, que nos dé arrepentimiento, confesión de pecados, Señor, y también capacidad espiritual para usar nuestros dones para tu gloria, para el bien de nuestros hermanos, Señor, y no dejándonos llevar por nuestros pecados y nuestra ambición personal. Gracias porque tú nos has salvado para además ser usados por ti. Señor, nos has salvado para que demos gloria a ti sirviéndote en el uso de nuestros dones. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.